Seguramente te habrás dado cuenta que últimamente, en los últimos años, ha habido un cambio en las formas externas del Estado, en concreto en el Estado español. Bien, este cambio de las formas se produce como consecuencia de un cambio en la confesionalidad de la religión que profesa el Estado, porque sí, aunque la Constitución diga que el Estado es aconfesional, es mentira, no te lo creas. Todos los estados del mundo son confesionales porque aquellos que detentan el poder del Estado tienen unas creencias, una ideología en la que se basan y que efectivamente trasladan después a las leyes. Esto te lo voy a plantear ahora en una hipótesis de trabajo para que veas qué es lo que quiero comentar en este vídeo, y a continuación vamos a ir analizando cómo se ha producido ese cambio de confesionalidad rápidamente, utilizando tanto a Freud como a Overton, rápidamente, insisto, y a continuación veremos cómo todas las formas de la antigua religión, típicamente la católica, han sido replicadas y sustituidas por la nueva religión, incluyendo un nuevo Dios, que veremos al final de este vídeo. Bien, ¿cuál es la hipótesis de trabajo? Fijaros, la hipótesis es que ha ocurrido un cambio en la confesionalidad del Estado. E insisto, el Estado siempre es confesional, aunque te digan que no en sus constituciones. Es mentira. Hay una nueva religión, vamos a llamarla neoligión, para no hacerlo tan largo, que en el fondo lo que está planteando es una regresión al paganismo con unas formas modernizadas. Entonces, esta modernización lleva a nuevas liturgias, a nuevas sedes episcopales que existen, nuevas fiestas de igualdad, nuevos sacramentos que efectivamente tienen, igual que en la antigua religión, y esto lo que hace es trasladar un nuevo culto a un viejo Dios que todavía está camuflado detrás del Estado, pero que ya está comenzando a aparecer y que no tardará mucho en manifestarse en toda su potencia. Este es un Dios celoso que exige sacrificios humanos y un culto exclusivo para él, como buen soberbio que es este Dios, que típicamente va a hacer excluir a todos los herejes. Típicamente, o con más saña, a los católicos, porque a los que queden. Y obviamente esto se va a hacer a través del partido. Bien. La confesión religiosa de aquellas personas que están accediendo al poder político, al ejecutivo, al legislativo y tal, se manifiesta en las leyes que luego se van a implantar en el Estado. Por lo tanto, si hay un cambio en esa confesión religiosa o un cambio en esas creencias, obviamente esto se trasladará también a las leyes. En este sentido, rescato a Freud, que lo tenéis aquí arriba. Este hombre hablaba o rescató el mito de Edipo, que era un señor que finalmente pues acababa matando a su padre sin saberlo y se casaba con su madre. Bien, en el proceso de maduración psicológico de un chaval hasta que se hace adulto, pasa por una fase en la que hay una fase inicial de admiración, porque realmente el padre se convierte en una especie de modelo a seguir para convertirse en adulto, pero que finalmente para que el niño pueda convertirse en el adulto que él realmente es y no en una copia de su padre, pues tiene que fingidamente o de una forma, digamos, simbólica, matar al padre. Es decir, tiene que acabar precisamente con aquello que representa al padre, pero al mismo tiempo rescatando de ese padre lo que pueda para construirse él mismo. Bien, pues esta nueva religión hace lo mismo, es hija de la antigua religión, de la religión padre, en este caso la católica, y lo que hace es crecer inicialmente copiando esas formas, esos aspectos y esos ritos, esos sacramentos, las formas, los tiempos, y lo que va a hacer después es matar a esa religión para sustituirla por otra que va a ser la propia, donde lo que va a hacer es cambiar la naturaleza original del catolicismo por esta nueva neoligión que típicamente va a ser contraria a la anterior y va a intentar sustituirla. Aquí os he puesto una metáfora en la que tenemos la fe católica de los padres como un cuerpo orgánico, con músculos, huesos y tal, que en la nueva religión lo que ha hecho ha sido ir quitando de esos músculos esas vísceras típicamente católicas hasta dejar esa estructura ósea que sería la tradición cultural, aséptica, separada de esos contenidos, esas realidades religiosas anteriores que eran la católica. A continuación, ¿qué es lo que ha hecho? Sobre esa estructura ha empezado a construirse ello. De forma que ahora lo que tenemos es una neoligión que no se parece en nada a la anterior y que es contraria, totalmente impostada, totalmente artificial respecto de la anterior. Y que intenta matar a ese padre siguiendo esos esquemas freudianos.
La pregunta sería, ¿cómo se ha hecho esa sustitución? Pues para ello viene nuestra ayuda el señor Overton, que era una persona que trabajaba en la ONU y que se dio cuenta de este mecanismo y lo escribió. Escribió lo que se denomina la ventana de Overton, que también pues, en otros ambientes se entiende o se conoce como plano inclinado o las fichas de Doppler. Típicamente este señor, ¿qué es lo que se dio cuenta? Se dio cuenta de que lo primero que hay que hacer con un tabú es que todo el mundo conozca el tabú, porque hay mucha gente que no conoce el tabú simplemente porque no se habla de él. Y los que lo conocen del tabú tampoco dicen nada. Por lo tanto, unos porque lo conocen y otros porque no se habla, al final en la sociedad no se manifiesta esta idea que aparece. Entonces, lo primero es concienciar a todo el mundo de este tabú, es decir, que todo el mundo conozca el tabú. Todo el mundo quedará escandalizado de este tabú, pero a base de ir insistiendo en el tema, finalmente se acaba uno dando cuenta de que este tabú era algo extendido y que realmente no se puede eliminar del todo y que siempre va a vivir con nosotros. Con lo tal, lo que hacemos es aceptarlo como quien acepta las chinches o quien acepta pues cualquier otra, la existencia de las serpientes, por ejemplo. A partir de esa aceptación se empieza a hablar en la plaza pública y cada vez esto empieza a ser más común y más habitual en las conversaciones, en los medios de comunicación y demás, y se produce una normalización. De forma que al final podemos, desde una situación en la que casi no se habla de este esquema, de esta idea, pues poco a poco se va hablando más hasta que está en la plaza pública al mismo nivel de cualquier otra idea, hasta que de tanto hablar de ella o de tanto producirse o de ver que esto ya se está produciendo en entornos cercanos sociales míos, ¿qué ocurre? Que se produce una normalización. Esa normalización finalmente acaba blanqueando lo que antes era este tabú y finalmente ese tabú, esa normalización, lo que consigue es que se muestre como un bien incluso mejor que los que no lo hacen. Con lo cual, al final, los que se oponen a este nuevo bien finalmente quedan catalogados como un mal. Y por lo tanto, como es un mal, en la fase final de esta ventana, lo que hay que hacer es promulgar leyes y demás que no solo beneficien a este bien en una fase inicial, sino que finalmente persigan al mal y acaben con él. Y en esto es en la que estamos, en esta fase final, o estas dos últimas fases finales. Por lo tanto, desde el punto de vista político, aquí podríamos resumir que en España hemos pasado de un nacionalcatolicismo a un nacionalismo laicista. Y esta es la nueva fe que tenemos en España. Bien, este nuevo credo, que se llama laicismo, tiene un Dios que es el Estado mundial. Este nuevo Yahvé, que es el que da sentido y existencia a todo en la vida de todos y cada uno de los creyentes o ciudadanos, es el que va a decidir por nosotros qué es lo mejor para nosotros, desde un cielo que no sabemos dónde está, pero desde el cual, por lo visto, sí que nadie ha elegido a nuestro Dios como católico, nadie ha decidido su existencia previa, nadie sabe dónde está, nadie sabe exactamente cuál es el proceso por el cual él decide las cosas. Bien, pues todo esto ocurre también en la ONU, es decir, en este Estado mundial. Es decir, lo que tenemos es un Dios que nadie ha elegido, que no sabe muy bien cómo funciona, que va emitiendo cosas raras y que por lo visto todos tenemos que aceptar porque son los nuevos mandamientos que se nos imponen. En este caso, imagino que estarás pensando en la Agenda 2030. Pues no vas muy desencaminada. Bien, fijaros que la palabra Yahvé no solo significa el que es en sí mismo, el que justifica su existencia y la existencia de todo lo demás, sino el que permite ser y el que permite hacer a todos los demás. Por lo tanto, todo lo que nosotros vamos a poder hacer, todas las leyes que nosotros promulguemos en todos los países van a estar en consonancia con las que nos vengan impuestas desde arriba, porque en esas leyes es la forma en la que se nos va a decir qué es lo bueno para nosotros, en el sentido pedagógico que tiene la ley. Bien, esta ley, este nuevo Dios, esta nueva religión, tiene también su Jerusalén o su Meca. Y aquí me parece muy pertinente leeros una cita del Apocalipsis que hace referencia estrictamente a esta nueva religión. Leo así. Son en el capítulo 17 los dos primeros versículos que son muy esclarecedores. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Pues la gran ramera es la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí os he puesto aquí encima una fotografía aérea de Nueva York.
Nueva York, como sabéis, está en la costa atlántica y en la desembocadura del río Hudson, con lo cual está rodeada de meandros y demás del río. Y esto, pues, está rodeada de muchas aguas. En ella, o con ella, fornicaron los reyes de la tierra. Claro, ¿dónde fornicaron? O sea, ¿dónde está esta gran ramera? Pues esta gran ramera es la ONU, donde los que habitan la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Es decir, fornicaron en la ONU, se reunieron allí, hicieron todos los contubernios correspondientes y finalmente de esa fornicación se quedaron todos los que iban fornicando, iban quedando ebrios y esa ebriedad era la que iba luego transmitiéndose a las legislaciones particulares de cada país. Y en este caso, pues podemos ver esa extensión de esta borrachera en el aborto, en la eutanasia, la anticoncepción, la ideología de género y en general la cultura de la muerte, que se va propagando en todos los sitios donde se van embriagando con este vino de su fornicación. Entonces, dentro de este gran estado que es Nueva York, en su capital existe un diminuto país que también es universal, del mismo modo que existe un Vaticano dentro de la capital de Italia, que es Roma. Entonces podríamos hacer un paralelismo entre la antigua capital del imperio, que era el Imperio Romano, que es Roma, y el nuevo imperio, que es Estados Unidos, tal vez no por mucho tiempo, que es Nueva York, y dentro de esas dos capitales del imperio tenemos dos sedes, una en Roma, que es el Vaticano, y otra en Nueva York, que es la sede de la ONU. Simplemente como curiosidad, decirte que etimológicamente católico significa universal, y por lo tanto la ONU es algo universal que abarca a todos los países del mundo e intenta copiar esa universalidad del catolicismo. En este cambio de confesionalidad, fijaros que este credo tiene una jerarquía eclesial o un clero laico. Entonces aquí tenemos al presidente del gobierno, a los reyes, al ministro, secretario, delegado del gobierno, presidentes parlamentarios autonómicos, en fin, consejeros. Tenemos toda una parafernalia, igual que tenemos obispos, arzobispos, tenemos diáconos, tenemos sacerdotes, párrocos, arciprestales, etcétera, etcétera. Por supuesto, todos viven en palacios episcopales, porque esta nueva religión es muy cara y los nuevos sacerdotes necesitan un nivel de vida acorde a su dignidad como sacerdotes de la nueva religión. Es decir, aquí hay una adoración al dios Mamón, que es el dios de la riqueza, y por lo tanto se tiene que ver que esa adoración pues, se manifiesta en este esplendor económico que tiene el Estado. Bien, esta jerarquía eclesial, este credo, utiliza unos libros sagrados, que en este caso son la Constitución, el Código Civil, los Estatutos de Autonomía, y uno pregunta, bueno, te estás pasando un poco, porque realmente eso nunca lo hemos entendido como libros sagrados, y efectivamente ya se han encargado de que no lo entiendas como libros sagrados. Esta es la gran jugada de esta religión, que se manifiesta siempre como una no religión, y todo el mundo la acepta porque realmente no es una religión. Pero efectivamente tiene todos los toques religiosos que tiene cualquier otra religión, incluyendo por ejemplo la católica. Y tú dirás, ¿y por qué son sagrados estos libros? Porque hay unos marcadores muy claros que así lo indican. Primer marcador, forman parte de una liturgia, es decir, todas las liturgias de esta nueva religión utilizan estos libros. Y además, porque me preguntarás, ¿y por qué utilizan estos libros pudiendo utilizar otros? Pues porque dotan de sentido sagrado, de nuevo sentido sagrado en esta nueva religión, a los sacramentos que utilizan precisamente estos libros sagrados para dotar de sacralidad a esos sacramentos. Pero los sacramentos en esta religión, efectivamente, los hay, lo veremos después. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy claro. Ahí tienes, por ejemplo, la jura del nuevo ministro de Educación argentino, Jaime Persic, y este hombre tenía tanto la Constitución como la Biblia, y se supone que tenía que jurar su cargo delante de estos libros. Fijaros que han puesto la Constitución a la misma altura que la Biblia, ya es significativo esto. Pero no solo es que lo han puesto a la misma, sino que este señor, si lo buscáis por internet, veréis que lo que hizo fue apartar la Biblia y juró su cargo sobre la Constitución, porque efectivamente quien dota de sacralidad al nuevo sacramento sacerdotal que él coge en ese momento es el libro sagrado que es capaz de dotarle de esa sacralidad. Y quien le puede dotar no es la Biblia, es la Constitución. Bien, este cambio de confesionalidad, fijaros que voy a hacer el paralelismo entre el mundo católico y la nueva religión para que veáis que realmente existe este paralelismo.
Fijaros, en la religión católica, Dios es sagrado. Por lo tanto, la Biblia católica es sagrada. ¿Por qué? Porque fue escrita por hombres, obviamente, pero inspirada por Dios. Es decir, los hombres no podían haber hecho ningún tipo de generación de sacralidad, porque son hombres, no son dioses, pero al ser inspirada por Dios, digamos que aunque ellos transcribieron esas escrituras y de alguna forma influyeron en ellas con sus formas de pensar o su propio estilo, pero en el fondo el mensaje que se está transmitiendo no es un mensaje que venga de ellos, de los hombres, sino que viene de Dios. Por lo tanto, el autor de la Biblia se puede decir que es Dios, aunque lo hayan escrito los hombres. Ese fue el último autor. Entonces, como Dios es sagrado, la palabra que escribe, que sale emitida de él, obviamente que está escrita en la Biblia, esa palabra es sagrada. Bien, pues en el laicismo, la Constitución, el Código Civil, los Estatutos de Autonomía son escritos por los hombres. Y entonces, como estos libros se utilizan de forma sagrada en estos ritos, ¿qué es lo que ocurre? Que los hombres se convierten en dioses. Es decir, la palabra del hombre se convierte en sagrada. Y esto no es más que la materialización de lo que decía Feuerbach, que decía que homo hominis deus, es decir, el hombre es Dios para el hombre. Es decir, el hombre se hace Dios, que es la culminación de lo que decía Nietzsche en el superhombre. Es decir, había una cortina donde finalmente estaba escondido Dios, era el último reducto donde podía estar, se descorre la cortina y finalmente nos damos cuenta de que Dios no existe. Entonces, ante esa necesidad de tener un Dios, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre se convierte en Dios. Es decir, el hombre se hace igual a Dios, Dios escribe la Biblia, que es su palabra sagrada, el hombre escribe su Biblia, vamos a llamarlo así, que es su palabra sagrada, en forma de constituciones, códigos civiles, estatutos de autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, además de esta jerarquía eclesial y de estos libros sagrados, también existen liturgias para muchos actos. Tenemos, por ejemplo, los minutos de silencio masónicos, que están en todos los sitios. No verás nunca a nadie puesto con las manos abiertas y rezando un Padre Nuestro en estos minutos. Todos están muy compungidos y muy cerrados en un nihilismo absoluto donde a lo mejor se piensa en algo, pero están todos esperando que pase el angustioso minuto en el que no se puede hablar, no se puede ver el móvil, no se puede escuchar nada y estamos todos desesperados. Tenemos homenajes de Estado masónicos. Aquí podéis ver uno que hubo para las víctimas del COVID en España, que tiene una estructura absolutamente rompedora con toda la tradición religiosa anterior y evidentemente son nuevas formas religiosas que se van manifestando y se van emitiendo por parte de esta nueva religión. Tenemos, por ejemplo, días de Fuerzas Armadas, constituciones de los parlamentos, las grandes liturgias de constitución y de instauración de nuevos poderes a los presidentes y a ministros y demás, donde hay, por ejemplo, también sorteos de Navidad, sorteos de Niño, elecciones, en fin, se realizan estas liturgias periódicamente según los tiempos litúrgicos. Es decir, tenemos el sorteo de Navidad en las nuevas fiestas de invierno, tenemos el sorteo del Niño para celebrar el nuevo año, tenemos también, por ejemplo, los días de Fuerzas Armadas, tenemos, en fin, cada uno de estos actos también tienen protocolos que son rígidos y que se establecen un conjunto de reglas normalizadas para sus ceremonias, sus actos oficiales, sus actos diplomáticos y todas sus solemnidades de guardar, porque también tenemos solemnidades de guardar. Acordaos de lo que habíamos visto de este cuerpo que se quitaba esa carne, se quedaba en un esqueleto puramente tradicionalista, puramente social o cultural, y sobre ese se va construyendo en la nueva religión. Entonces aquí tenéis en estas fiestas de guardar pues aquellos elementos que se dedican a enaltecer los nuevos principios fundamentales del nuevo régimen, donde aquí tenemos el 6 de diciembre, que es el día de la Constitución, de la Toral laicista, donde realmente hay una celebración por todo lo alto del libro sagrado de esta nueva religión. Tenemos el 8 de marzo, que es el día del emprismo, el 28 de junio, que es el día en que da igual todo, porque todo vale y no hay ningún, todo se acepta menos una cosa, que ya sabéis cuál es. Tenemos el 31 de diciembre, que es el fin del año laicista. Fijaros que los católicos acaban el año cuando empieza la Navidad. Cuando el año litúrgico comienza realmente cuando empieza el Adviento. ¿Vale? Esta nueva religión laicista lo que hace es acabar el año el 31 de diciembre y comenzar el 1 de enero. También tenemos, por ejemplo,
una celebración fundamental, que es el 31 de octubre, que es el Día del Dios Padre de la Mentira, donde también se conoce como Halloween, donde se hace una exaltación de la muerte, de lo parapsicológico, del terror, de toda la parte demoníaca, etcétera, etcétera. Y de hecho es una fecha escogida por muchos neopaganos para celebrar estos nuevos aquelarres o celebraciones esotéricas y cosas. Aparte, bueno, pues tenemos el día de la celebración de la comunidad autónoma, de las Fuerzas Armadas, todo lo que, de alguna forma, toda la parafernalia de la que está compuesta esta nueva religión. Fijaros que, como es una religión conversa, hay una sobreactuación, como le pasa a todos los conversos. Entonces ya no se puede hacer ni siquiera un triduo, o una octava, o una novena. No, hay que ir más allá. Y si este nuevo Dios, que es un Dios muy soberbio, tiene que ser más que el antiguo Dios. Y por lo tanto va a exigir que incluso varias semanas antes de la fiesta, e incluso tiempo después, se vayan calentando motores para que estos nuevos 3 jueves del año, que brillan más que el sol, tengan su boato y su reconocimiento público en esta religión. Y evidentemente se ponen ya acordes en estas fechas para ir desplazando a las otras fechas que queremos anular. Así, por ejemplo, tenemos como festividades máximas de este nuevo credo el 8M, Halloween y el Día del Orgullo, que como bien ellos se autodefinen, el orgullo es una de las condiciones de este nuevo Dios. Además, ¿por qué me focalizo en estos tres jueves del año que brillan más que el sol? Pues porque enseguida se ve que estas 3 celebraciones son de obligatoria celebración en todos los lugares, cierran hasta los propios supermercados y demás, con fiestas de guardar, y además están acompañadas de procesiones civiles, que típicamente se denominan en la nueva religión manifestaciones. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues una Halloween que en lo que sería el parque de atracciones de Tarragona, podéis ver que hay toda una celebración desde el 22 de septiembre hasta el 18 de noviembre, es decir, casi más de un mes antes hasta 2 semanas después. Es muy fácil, por ejemplo, en muchos sitios ver fiestas de Halloween de una semana, ya podéis ver también la semana feminista y, bueno, pues incluso arriba os he dejado un mes de orgullo. Es decir, como veis, todo esto está generando este tipo de, digamos, exaltaciones que ya van más allá del día y que van cogiendo días anteriores, semanas anteriores, incluso hasta un mes de antelación. Como no podía ser de otra manera, tenemos también los sacramentos. Como hemos comentado antes, esta religión necesita un signo sensible. En este caso, ese signo está instituido por el Dios Estado, por medio del cual este Estado produce o aumenta la gracia santificante en sus fieles y concede las gracias específicas de ese sacramento a aquellos que lo practican. Esta es la definición de sacramento que tiene la Iglesia Católica y que, como podéis ver, adaptada al nuevo credo, realmente resulta esclarecedora. Bien. ¿Qué sacramentos tienen? Pues como hemos dicho antes, este esqueleto que se mantiene, pues obviamente van a ser 7 también. Y estos 7 sacramentos tenemos el bautismo, donde los padres inscriben al niño en el registro civil y es recibido por la sociedad laica. Aquí os he dejado un recorte del señor Joan Ribó, alcalde de Valencia, que estaba ufano generando su primer bautizo civil en el ayuntamiento de Valencia. O tenéis aquí pues, otra escena. Tenéis también, por ejemplo, otro segundo sacramento, que es el de la confirmación. Fijaros, la confirmación se da más o menos en la edad juvenil o en el comienzo de la juvenil, donde en la nueva religión pues esto se materializa en forma de viajes de curso, fiestas de 16 años para las niñas, en los viajes iniciáticos Erasmus. Es decir, al final lo que tenemos es que dar de alguna manera una visibilización a ese cambio que hay entre la juventud y la adultez mediante este sacramento. Es un signo visible de un cambio que no se aprecia desde un punto de vista objetivo, de una forma, digamos, clara y nítida. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos la Eucaristía. La Eucaristía es algo
que se recomienda enfáticamente que se tome por parte de los fieles. Y además es una comunión que puede ser diaria y frecuente. En esta nueva fe, fijaros que no se soporta el dolor, no se soporta la muerte, no se soporta el sufrimiento. Por lo tanto, esta Eucaristía, ¿a qué viene? Pues viene a cambiar, a remozar, a aliviar estos sufrimientos. Y está constituida por todo aquello que impide esto. Drogas, barbitúricos, Prozac, benzodiazepinas, alcohol, vacunas, porno, cualquier tipo de sustancia, actividad que facilite esta felicidad artificial diaria. Por supuesto, insisto, y son los más adeptos, los más rancios, pues obviamente tienen que hacer como un diario esto. Por supuesto, también existe la confesión, es un sacramento fundamental. Hay unos nuevos sacerdotes que se llaman psicólogos o psiquiatras que te acogen en sus confesionarios, ahora se llaman consultas, y que previo pago, insisto, porque esta religión adora a Mamona, que es el dios de la riqueza, del éxito, de la fama, y por lo tanto es una religión muy costosa que hay que sufragar, y todos los adeptos cuando van a este confesionario tienen que religiosamente, nunca mejor dicho, sufragar estos gastos. Así que estos nuevos sacerdotes también disponen unas penitencias que en la nueva religión se denominan terapias. También, por supuesto, tenemos la unción de enfermos, que aquí se llama eutanasia, y que facilita el adiós a los seres queridos y, sobre todo, lo que facilita como adoradores de Mamona, pues es la recepción de las herencias y, por supuesto, por parte del Estado, la recepción también de los impuestos patrimoniales, de transmisión, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todos ganan porque todos son adoradores de Mamona, todos menos el difunto, que es el al que se le obliga a tomar la unción de enfermos. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, uno de los principales sacramentos de esta nueva religión es el orden sacerdotal, por medio del cual un ciudadano anónimo queda constituido como cargo político. Y una vez integrado en este nuevo orden sacerdotal laico, ya puede y está capacitado, y así está reconocido por todos los fieles de esta nueva religión, puede empezar a entregar los sacramentos del matrimonio civil o del bautismo civil, por ejemplo. Por supuesto, el matrimonio civil que ya está instaurado desde hace muchos años y que también se manifiesta en uniones de hechos, amancebamientos y cosas parecidas. Bien, como no podía ser de otra manera, todas las religiones vienen a salvarnos a nosotros de pecados o del mal que hay en el mundo y por lo tanto esta no iba a ser distinta de las demás. Entonces, en esta historia de la salvación aparece un concepto que es la lucha de clases, que esto es un arcano, es decir, un secreto muy reservado, muy importante, que hasta que no vino el profeta Karl Marx, que es el nuevo Moisés de esta religión, y vino a desvelarlo por fin a los fieles, como algo que se nos había estado ocultando y que por fin la gente podía conocer, resulta que, explica que hay un conflicto que ha estado larvado en todas las sociedades y que las sociedades desconocían, pero que tenía como origen este conflicto la división social de trabajo. Y esto generaba que hubieran distintos sectores sociales en esa cadena de producción, unos que eran los que producían la riqueza y otros los que se aprovechaban de ella. Y así teníamos los pobres y los ricos, los libres y los esclavos, teníamos a los patricios y a la plebe, a los señores feudales y a los siervos, a las grandes corporaciones oficiales y demás, y a los que compramos en ellas, tenemos a la burguesía y al proletariado, etcétera, etcétera. Es decir, al final lo que tenemos es siempre una división de la sociedad en la que unos se aprovechan de otros y eso produce tensiones. Entonces, esos intereses que son irreconciliables, donde una clase parasita a la otra, genera ese conflicto que impide siempre, según este nuevo profeta, el desarrollo de los oprimidos. Y por lo tanto, los oprimidos tienen que luchar para evitar que se aprovechen de ellos y para poder acceder a ese desarrollo. En cuanto esto se trasciende a la esfera política, entonces esto se convierte en el materialismo histórico, que es lo que justifica de alguna manera esta lucha de clases. Que esto es un término que empleó Friedrich Engels para referirse a estas doctrinas que había hecho Marx y que justifican este materialismo histórico, el motor que mueve la historia y que siempre depende de esa pugna que hay entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Este motor solo se parará cuando la sociedad no tenga clases. Es decir, cuando se produzca lo que podríamos llamar la muerte térmica del universo, en este caso el universo social.
Y para esto hay dos formas de acabar con estas clases, que veremos ahora después. Simplemente lo dejo ahí como una punta hacia adelante. Por lo tanto, este nuevo arcano realmente lo que viene es a dar una explicación de la historia basada, que viene a sustituir a que la historia realmente se ha movido a causa de las ideas y de los grandes hombres, los grandes filósofos y grandes pensadores. Es decir, esto realmente no ha sido más que una mascarada para encubrir lo que realmente se estaba sucediendo, que era esta lucha entre oprimidos y opresores. Bien, esto ya empieza a aparecer en el libro El Príncipe de Maquiavelo y pues ellos lo recogen desde allí y lo llevan a su máxima expresión. Bien, en esta historia de la salvación, que surge de esta lucha de clases marxistas, lo que hay es una reinterpretación de la historia como esta lucha permanente y maniquea entre buenos y malos, entre oprimidos y opresores. Y, por supuesto, esta religión tiene grandes profetas que se estudian también pues, en la asignatura de religión laicista, que es en los institutos, que se llama filosofía, donde no se estudian fundamentalmente filósofos católicos, sino fundamentalmente a estos grandes profetas de esta nueva religión, como pueden ser, por ejemplo, Engels, puede ser Marx, puede ser a Simone de Beauvoir, puede ser Nietzsche, a Freud y, por supuesto, de la escuela de Frankfurt ya no llegamos porque no nos da tiempo, pero que si no, vamos, lo meterían también con calzador. Entonces, como podéis ver, aquí lo que tenemos es una copia de la historia de salvación hebrea, donde aparece un nuevo Moisés, que es Karl Marx, donde hay unas nuevas tablas de la ley, con las nuevas leyes, sería el manifiesto comunista. Este manifiesto comunista y este nuevo Salvador vienen a liberarnos del faraón que les oprimía, que en este caso sería el zar, o que encarnaría de alguna forma también el capitalismo, y entonces aquí se produce esta versión distorsionada de la salvación, donde aparece, por un lado, aparece Moisés llevando al pueblo de Israel, que sería el proletariado, a través de esa revolución que sería el paso del estrecho hacia una nueva Meca, una nueva tierra prometida, que esa nueva tierra prometida pues sería lo que finalmente acabó siendo la URSS. Y como siempre ocurre, como ya decían los padres de la Ilustración, como decía en este caso Goya, los sueños de la razón producen monstruos. En esta historia de la salvación, fijaros que tras el fracaso de esta lucha violenta, en su fase final de esta historia de salvación, tras la caída del muro de Berlín, se produce un shock porque hay que cambiar de discurso. Este discurso ya no sirve. Nos damos cuenta, según decía Gramsci, de que esa revolución obrera no se va a poder producir nunca, especialmente en Europa, por las condiciones en las que estaban los obreros, en esa gran clase media que había accedido a riqueza, a estudios y a una mejor vida. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es volver a generar este patrón de ruptura en otros sitios. Hay que buscar nuevos caladeros donde poder seguir haciendo la revolución. Y entonces, en ese caso, empiezan a buscar y dicen, a ver, pues podemos dividir la ciudadanía entre hombres y mujeres, entre cisgéneros y transgéneros, es decir, aquellos que se aceptan en su sexualidad y los que no aceptan su sexualidad, entre jóvenes adultos y viejos, entre católicos y ateos, entre reprimidos y libertinos. Es decir, podemos ir fragmentando la sociedad en estos grupos. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez fragmentados, tenemos que generar una opresión. Es decir, tenemos que hacer una lucha de clases. Estas clases ya se han generado, ahora tenemos que conseguir que luchen entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que las mujeres han sido oprimidas por los hombres. Decimos que los transgéneros han sido oprimidos a lo largo de toda la historia por los cisgéneros. Los adultos oprimidos por los gestandos. Es decir, tenemos los niños que no nos dejan vivir nuestra vida. Tenemos a los jóvenes oprimidos por los viejos. Es decir, tenemos a la gente que está cobrando pensiones y que ese dinero no deberíamos dedicarlo a eso, sino a otras cosas. O los ateos que están oprimidos por los católicos y hay que quitarlos de la esfera pública. O tenemos a los libertinos que han estado oprimidos siempre por los reprimidos. Y por lo tanto, a estos también tenemos que quitarlos. Bien, si hacemos una especie de croquis de la borrasca que se está formando, veríamos que hay un grupo que es especialmente hiriente y que es contra el que se focalizan sistemáticamente muchos ataques. En este caso sería el grupo de los hombres, que son por defecto malvados por naturaleza.
Si además esos hombres están convencidos y están contentos de ser hombres, entonces esto todavía los hace más sospechosos. Si además son mayores, porque una cosa es que tú lo digas de niño o lo digas de joven, pero si luego puedes cambiar de opinión. Pero si ya eres viejo o ya eres adulto, ya va a ser más difícil que lo cambie. Entonces esto ya te hace además reaccionario. Si además tienes unas convicciones serias católicas, esto ya te pone en el ojo del huracán. Pero si encima practicas y eres coherente con esta fe, entonces estás justo en el centro del huracán. ¿Y en qué te conviertes? Pues te conviertes en un reducto que hay allá al final de las Galias laicas, donde estás rodeado por una serie de bastiones del ateísmo, del embrismo, de toda la ideología de género, de la cultura de la muerte y tal, donde tú realmente estás siendo asediado por todo esto y queda ya ese bastión. Por lo tanto, atendiendo a ese núcleo duro, siguiendo un poco la estela de René Girard en su chivo expiatorio, podríamos decir que la punta de lanza contra la que hay que concentrar toda la actividad, todo el trabajo y toda la presión de esta nueva religión sería precisamente el padre de familia numerosa, que puede ser del Opus o típicamente el camino neocatecumenal, y que además, por si fuera ya no suficiente esto, encima vota Vox. Entonces ya este es el punto de mira donde se va a concentrar el fuego más intenso de esta represión, de esta nueva religión, y es el primer paradigma que hay que derribar. Bien, en esta historia de la salvación, donde hemos roto la sociedad en clases y donde las hemos enfrentado, enseguida esta ideología necesitamos que no solo ponernos de parte de los más débiles, sino además justificarlo desde un punto de vista ideológico. Entonces, para ello, generamos la ideología embrista para justificar la lucha entre hombres y mujeres, la ideología de género para justificar la lucha entre cisgéneros y transgéneros, la ideología abortista para justificar la lucha malthusiana, es decir, de aquellos que dicen que tenemos demasiada gente, que nos vamos a morir todos porque nos vamos a quedar sin comida y sin oxígeno y sin nada, esa lucha malthusiana entre adultos y gestando. Hay que acabar con los niños porque vienen demasiados niños y nos van a quitar la comida de lo que nos estamos comiendo nosotros. Tenemos también la eutanasia, también malthusiana, para justificar la lucha entre los jóvenes y los viejos, que les quitan los recursos que deberían ir para ellos. También tenemos el laicismo y la secularización para luchar contra los católicos y por parte de los ateos, que siempre han sido una minoría, pero que los católicos se les han comido el terreno y no les han dejado expresarse, por lo visto, con la naturalidad que ellos necesitaban o exigen. Y tenemos, por supuesto, como no, la revolución sexual, es decir, todo el tema de anticonceptivos, pornos, etcétera, para justificar la lucha entre estos reprimidos y estos libertinos, que no les dejan respirar. Por lo tanto, una vez generada la fractura de clases, generado el enfrentamiento, generada la ideología que permite luchar y dar pie a justificar ese enfrentamiento, nos apropiamos de la clase oprimida, nos ponemos de su parte y comenzamos esa lucha reivindicativa. Recuerdo las frases de Carmen Calvo que espetaba a una política de derechas diciendo que la lucha feminista era de ella, era socialista y que no se metiera allí porque ese era su terreno, dejando claro que la opresión tenía su rédito y el rédito lo quería ella. Bien, ¿cuál es el objetivo final declarado de esta lucha de clases? Pues como he anticipado antes, primero, disolver entre sí las clases. Esa sería la forma de acabar con de llegar a esta muerte térmica del universo social. Es decir, si tenemos una lucha de clases, ¿cuándo acabará esta lucha? Cuando no existan clases. Entonces, primera táctica, fundir las clases entre sí y hacer una única clase en la que todo sea un totum revolutum. Entonces, para eso está la ideología de género, el mestizaje, la globalización, la inmigración, el género fluido, etcétera, etcétera. Para hacer que todas las clases al final sean todas iguales. Hablamos de familias múltiples, hablamos de muchas cosas. También lo que podemos hacer es, mientras esto se produce, pues podemos directamente acabar con una de las clases, de forma que haya una clase dominante que sea la que finalmente acabe con todo el ecosistema social. Y en este sentido, pues tenemos toda la ideología woke, todo el Black Lives Matter, todo el tema de aborto para acabar con la clase de los gestandos, la eutanasia para acabar con los viejos, el retraso en la edad de jubilación para acabar con los jubilados, es decir, extendiendo el tiempo de trabajo, la anticoncepción para que no vengan más niños y los que vengan pues los matamos con el aborto, en fin, ese tipo de medidas que van a permitir acabar con una clase, mientras con los que hayan quedado vamos a ir fundiéndolos entre sí en una única clase. Bien, el objetivo final
no declarado de esta tecnología o de esta ideología, porque esto ya es casi una técnica más que una ideología, es buscar siempre nuevas clases para luchar por ellas, mantener siempre esta lucha y generar siempre esta sensación de que inacabada, de que siempre está todo a medias, de que no conseguimos erradicar los males del mundo, como si nosotros fuéramos dioses que somos capaces de conseguir todo esto. Es decir, aquí lo que volvemos otra vez es a 1984 de George Orwell, donde la lucha permanente es lo que justifica la opresión permanente del pueblo por parte de los que están en la cúspide. Bien, esta religión no puede llamarse religión, como le pasa al budismo, donde no hay, porque en el budismo no hay un dios. Entonces, esto para que pueda ser una religión, tenemos que identificar cuál es el dios que está detrás de esto. Entonces, aquí me parece muy esclarecedor San Mateo, que dice que el que no está, Jesús decía de él mismo, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Esto es algo premonitorio de lo que está pasando actualmente. Entonces, si la nueva religión no es católica, es decir, no está conmigo, forzosamente tiene que ser anticatólica, es decir, está contra mí. Y por lo tanto, si su Dios va contra nuestro Dios, lo que hay que dejar claro es que su Dios es el demonio. ¿Y qué debemos esperar del patrón de comportamiento de esta nueva religión? Si realmente su Dios es el demonio, aunque todavía no lo ha declarado, o bueno, está empezando a declararse y está empezando a salir, aunque hasta hace unos 10-15 años no había aparecido todavía. Bien, pues podemos sobre todo esperar los 7 pecados capitales. Es decir, tendremos la soberbia, es decir, donde es una religión que exige un culto exclusivo y por supuesto excluyente de todos los demás. Es una religión intolerante con todas las demás. Es una religión envidiosa que lleva a copiar todas las formas y maneras de la religión, es decir, incluso de otras religiones de inspiración demoníaca, haciendo una especie de sincretismo, pero que sobre todo envidia a la religión verdadera y al Dios verdadero, que es la católica, y por lo tanto anhela ser como él, y no parará hasta que se siente en el Vaticano. Bien, están muy nerviosos y esta impaciencia, fruto de esa soberbia, lleva a adelantar a todo este programa a la Agenda 2030. Y ahí tenemos, por ejemplo, también la ira que se destila de muchas de las leyes que llevan una especie de venganza o de revancha, como pueden ser, por ejemplo, las leyes de memoria histórica o democrática y otras muchas, como por ejemplo la del CSI y demás, que son revanchistas contra determinados grupos. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, la lujuria. Obviamente, tal como decía Chesterton, tenemos una sociedad en la que se le ponen tronos a las causas, es decir, no impedimos que el porno aparezca en todos lados, especialmente en los niños si es posible, y a edades más precoces, no importa que se vean determinados tipos de películas, contenidos, videojuegos, etcétera. No importa que tengas que asesinar a tus hijos dentro del vientre de sus madres, no importa que tengas que usar anticonceptivos, que te esterilices, que te cambies de sexo para quedarte estéril. Todo eso viene a facilitar siempre la promiscuidad sexual y en sus más exóticas manifestaciones. Y por supuesto, cuando todo esto, este caldo de cultivo, exacerba a toda esta sociedad y se producen casos puntuales en los que realmente son extraordinarios y que realmente llaman mucho la atención por su violencia y demás, entonces es cuando nos rasgamos las vestiduras e impregnamos todos los días los noticiarios con muertes de género, con violencia, con agresiones y tal, y nos desgarramos las vestiduras y nos preguntamos cómo es posible que después de tantos millones gastados anualmente y tanta gente metida allí, cómo es posible que todavía se esté produciendo esto. Bien, por supuesto también tenemos la avaricia y la gula, que se manifiesta en la globalización, donde cada vez las megacorporaciones son más ricas y donde los dueños de estas corporaciones son cada vez más ricos, mientras hay millones y millones de seres humanos en el mundo que cada vez somos más pobres. Bien, este Dios es un Dios celoso y soberbio que exige sacrificios humanos. Los exige en el aborto, en la eutanasia, los exige en las drogas, en la ideología de género, en el limpismo, en el sexualismo y en el fondo en todo aquello que San Juan Pablo II llamaba como la cultura de la muerte. Exige además un culto exclusivo en la esfera pública, resignificando todo signo externo de manifestación, como ya hemos visto tanto en los sacramentos como en las fiestas de guardar. Y por supuesto es un Dios
celoso y soberbio, que es excluyente de los herejes y especialmente de los católicos, en los que se ceba con especial fruición, ¿no? Entonces este culto debe realizarse el de los herejes en la intimidad, en los templos, y finalmente acabaremos y estamos ya empezando a ser perseguidos a través de un martirio. ¿Dónde? Pues por ejemplo en la burla pública, en la exclusión de la vida social, en las redes sociales, en muchos actos que cada vez pues, van siendo cada vez más reprimidos. Y por supuesto, este Dios no es un único Dios, sino que son varios que se van representando en distintos aspectos, como puede ser Mamón en la riqueza, Asmodeo en la lujuria, Lucifer en la sabiduría perversa que impregna toda la ideología que se manifiesta en leyes y demás, y con mucha parafernalia, mucha hoja hueca, y por supuesto Baal con la gula y con la avaricia. Me ha parecido muy interesante echarle un vistazo a la carta de los Efesios, porque hay una frase bastante esclarecedora de cuál debería ser nuestra actitud frente a esto, ¿no? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, frente a esto, los herejes, que estamos cada vez más reprimidos, deberíamos plantearnos que nuestro enemigo no es el partido político que queremos, es la cultura de la muerte. Nuestro enemigo no es Pedro Sánchez, es el laicismo que está detrás y que impregna también al supuesto candidato que va a sustituirle brevemente. También tenemos, por ejemplo, no tenemos que focalizarnos en Yolanda Díaz o Irene Montero, sino en el marxismo cultural que está detrás y que impregna a muchos de los políticos que están detrás de muchas de las iniciativas que las apoyan explícita o implícitamente. Nuestro enemigo no es el PP. Nuestro enemigo es la capitulación de los principios morales y la conformidad con los principios de este siglo. Es decir, no podemos renunciar a nuestras ideas, no podemos renunciar a nuestros principios, y si esos principios crean aristas, crean roturas, crean daño, no es problema nuestro, es problema de aquellos que se empecinan en que nosotros no podamos ser como somos. Si nuestro enemigo nos está apuntando a la luna, lo que no podemos es quedarnos mirando al dedo. Lo que hay que hacer es ir más allá de estos cipayos, de estos colaboracionistas, e intentar ver qué es lo que hay detrás, porque eso es nuestro enemigo. Bien, os he dejado aquí también una entrada al blog personal mío, donde podéis ver pues, algunos pensamientos relacionados con esto, y bueno, pues algunos de los libros que han aparecido en estas diapositivas anteriores, como la Constitución Española, 1984 y demás, que podéis bueno, pues acceder allí, leerlos y bueno, complementar un poco lo que os he comentado desde aquí. Pues nada, esto es todo, y debajo os dejo también un PDF con la información con estas diapositivas, pues si queréis echarle un vistazo, y nada, pues nos vemos en otro vídeo. Gracias.